mencionó, nosotros venimos aquí a aportar nuestro granito de arena en cuanto a la situación del manejo de tumores celogigantes. Nosotros tenemos cierta experiencia en el tratamiento de estos tumores con una técnica que nosotros autodenominamos LEFNI, que en un momento más les vamos a explicar de qué se trata. Esta técnica la hemos estado implementando en el Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, desde hace ya un buen tiempo. Ya este estudio lo cortamos a los 10 años, pero ya llevamos ahorita 15 años con ese tipo de tratamientos en el hospital. Vamos a dar unas generalidades muy rápidas, ya se han comentado mucho. Sabemos que el tumor celogigantes se conoce desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta 1940 cuando Yafi lo apartó de una serie de tumores que se incluía como tumores celogigantes y que realmente no eran, simplemente tenían una gran cantidad de este tipo de células dentro de su histología. Sabemos que es una neoplasia localmente agresiva, aunque histológicamente la mayor parte de las veces es benigna, que se representa entre los 20 y 55 años y que la mayoría de las ocasiones se presenta alrededor de la rodilla. Todo eso ya lo sabemos y está bien descrito. El problema viene cuando hablamos de tratamiento. El tratamiento, si nosotros vemos que existen en la literatura una gran cantidad de maneras de tratar una patología, pues quiere decir que ninguna de ellas reúne las características necesarias para que se adopte como el tratamiento estándar. Y sabemos que en el tratamiento de tumores celogigantes se han comentado todos estos tipos de tratamientos. Nosotros vamos a hablar de uno en especial. Los más comunes es el legrado del injerto, que ya se ha comentado y que tienen recidivas muy grandes, 40, 50, 70% cuando se trata solamente con el legrado del injerto. Y también sabemos que la cirugía radical en muchas ocasiones representa un sobretratamiento y generalmente no lo usamos a menos de que se trate de huesos de los cuales podemos nosotros prescindir, como es el peroné proximal o el cúbito distal. Entonces, ¿qué es lo que nos queda intermedio? Pues intermedio nos queda el tratamiento a través de un legrado y el uso de adyuvantes. Nosotros aquí tenemos una serie de adyuvantes, ya se mencionó también el uso de algunos adyuvantes aquí. Nosotros preferimos el uso de nitrógeno líquido, ahorita vamos a comentarles cómo lo utilizamos. Se supone que con el uso de adyuvantes la recurrencia, utilizando un legrado, disminuye al menos del 10%. Como ya mencionó también el doctor Moren, el cemento es un adyuvante muy importante que nos permite que el paciente al momento de que lo aplicamos inmediatamente pueda someter a carga a la extremidad. Tiene una acción térmica que ya está muy bien descrita y sustancias liberadas tóxicas en el sitio que ayuda a disminuir el porcentaje de recidivas. Nos crea una interfase entre el cemento y el hueso que nos permite detectar una recidiva de manera más temprana. Y bueno, pues es un material que está muy disponible y tiene un costo bastante accesible. Nosotros por lo regular no utilizamos ninguna fijación al cemento, ni tornillos, ni placas, ni clavos. Simplemente rellenamos la cavidad por cemento. ¿Qué es lo que nosotros denominamos LEFNI? Bueno, el LEFNI viene siendo las iniciales de tratamiento que utilizamos, que es un legrado. Posteriormente utilizamos un fresado con una fresa de alta velocidad, después nitrógeno líquido y finalmente el cemento. ¿Sí? Vamos aquí a poner los pasos, cómo hacemos este tipo de tratamiento. El primer paso y muy importante es que cuando vamos a hacer nosotros el legrado tengamos una ventana muy amplia. Si nosotros no hacemos una ventana amplia en el sitio donde está el tumor, no lo vamos a poder ver por completo y no lo vamos a poder legrar de una manera satisfactoria. Entonces, el primer paso es una ventana muy amplia y proceder a hacer el legrado. El segundo paso, como habíamos dicho, pues es el fresado. Nosotros utilizamos un taladro, ¿verdad?, de uso quirúrgico. Le ponemos una fresa y fresamos las paredes de la cavidad. Esto nos va a servir para dos cosas. Una es para quitar todos los septos o las trabéculas que existen, como sabemos, en las cavidades de los tumores celogigantes, y la otra es para aumentar nuestro límite de tumor 1 o 2 milímetros, al quitar 1 o 2 milímetros las paredes internas de esa lesión, hasta que nos queden las cavidades como esa que ustedes ven ahí, bastante más limpias. Una vez que terminamos nosotros el fresado, pues pasamos a la aplicación de nitrógeno.
Durante mucho tiempo se habló de los daños que puede causar el nitrógeno líquido. Nosotros no lo utilizamos de manera directa como se describió en un inicio, o sea, no lo vaciamos en la cavidad. Nosotros utilizamos un instrumento que lo aplicamos en forma de spray. De esa manera evitamos congelar los tejidos blandos de alrededor o evitamos que se derrame sobre la piel y causar problemas. Lo aplicamos en 3 o 4 ocasiones, lo dejamos que congele 1 o 2 minutos, después lo descongelamos con agua, volvemos a hacer el procedimiento en 2 o 3 ocasiones. De esta manera hacemos que toda la cavidad se congele, no dañamos los tejidos blandos periféricos, solamente congelamos lo que es la pared de la cavidad. Y finalmente pues aplicamos el cemento. Como ya también mencionó el doctor Felipe Moreno, cuando tenemos una cavidad muy cerca de la articulación, como es en la gran mayoría de los tumores de células gigantes, utilizamos injerto, ponemos injerto en el hueso subcondral para no lastimar el cartílago articular y posteriormente rellenamos el resto de la cavidad con cemento. Nosotros también decimos que este es un proceso más o menos como una pasteurización. Primero enfriamos o congelamos y posteriormente con el cemento vamos a aumentar la temperatura a 45-50 grados centígrados. Entonces las células que no se murieron a través de la congelación se tienen que morir a través del aumento de la temperatura. Aquí vemos uno de estos pacientes que ustedes vieron en el procedimiento pre-OPE y 9 años posteriores al tratamiento con la técnica LENS. Nosotros hicimos un recuento de los pacientes que hayamos tratado en los últimos años con tumores de células gigantes y pues los comparamos contra otros tipos de tratamiento que les habíamos hecho y tratamos de hacer una guía finalmente de tratamiento para el tumor de células gigantes. Encontramos un total en esos 10 años de 68 pacientes con tumores de células gigantes que hemos tratado en el hospital. Tuvimos que excluir 5 que nos llegaron ya con tratamiento. Excluimos también 7 que son tumores centrales, tumores de células gigantes centrales que sabemos que tienen otro comportamiento, y nos quedaron un total de 56 pacientes. De esos 56 pacientes los dividimos en 2 grupos. El grupo 1 es el que se les hizo la resección intralesional con la aplicación de nitrógeno y cemento, que en total fueron 35 pacientes. Y tenemos otro grupo en el cual se les hizo una resección marginal o amplia del segmento cuando no se tenían buenas corticales en el hueso y se le realizaba alguna reconstrucción o no, dependiendo si era un hueso indispensable o no, como en este caso que no se utilizó ninguna reconstrucción porque era el cúbito distal, o en este caso que se colocó un injerto en el radio distal, obviamente se requería de una reconstrucción. ¿Sí? Las localizaciones que encontramos en nuestros pacientes pues es lo descrito en la literatura. El 50% estaban alrededor de la rodilla, en el fémur distal y el tibia proximal. La edad, estamos también en lo reportado por literatura, entre los 20 y los 40 años, con un pico alrededor de los 30 años. Bueno, aquí tenemos nosotros lo que encontramos. Con la técnica Lefnik no encontramos en ese momento ninguna recidiva ósea, solamente una recidiva de tejidos blandos, y con la resección tuvimos una recidiva ósea y 2 recididas de tejidos blandos. También tuvimos 2 fracasos que los vamos a ver en la técnica Lefnik y 3 en la técnica de resección. Aquí vemos los porcentajes de recididas. Como les dije, tenemos un ejemplo de una recidiva de tejidos blandos, un paciente que ha hospitado un tumor de células gigantes muy grande en el peroné proximal, y tenemos ahí la recidiva de tejidos blancos. Cabe mencionar que este era un paciente femenino que incluso se embarazó y fue cuando tuvo la recidiva de tejidos blancos. Tenemos un total de recidivas de 4 pacientes, y lo que nosotros encontramos con mucha importancia fue esto: de las pacientes con recidivas, encontramos que 3 de esos 4 pacientes habían sido tratados previamente en otra institución, o sea, eran pacientes que ya lo tenían con una recidiva previa. En total, un 75% de estos, de 7 pacientes, perdón, 42%, de 7 pacientes, 3 tuvieron una recidiva. Y de esas 4, también 3 pacientes eran pacientes que tenían tumor en el radio distal. Entonces, cuando nosotros tenemos esa combinación, vemos que es la combinación más peligrosa que va a tener un paciente ya tratado con un tumor en el radio distal, es el que tiene mayor riesgo de tener una recidiva.
Los fracasos, como dijimos, tenemos dos en la técnica del cementada. Tenemos un ejemplo de un paciente que se fracturó la zona, seguramente las corticales estaban muy delgadas, no tuvo el tiempo suficiente para que se reforzaran las corticales y se fracturó. Pues las conclusiones son que este tipo de tratamiento en los pacientes tiene resultados bastante satisfactorios, en más del 90%. El tratamiento con la técnica LEFNIC tiene una sobrevida de un 85% a cerca de 5 años. Y como ya les comenté, el peor pronóstico en cuanto a recidivas lo tenemos en los pacientes que tienen un tumor en el radio distal o que han sido tratados previamente en alguna otra institución. Y ya para finalizar, tratamos de hacer una especie de algoritmo para ver de qué manera teníamos que tratar los tumores de células gigantes, y más o menos lo resumimos de esta manera. Si nosotros tenemos un tumor de células gigantes que es central, o si lo tenemos en las extremidades. Si tenemos un tumor de células gigantes central, tenemos que valorar si la resección es posible o si la resección no es posible. Si la resección es posible, pues si se lleva a cabo el tratamiento, como es en ese caso, que es una lesión en la rama isquiopúbica que se puede resecar de una buena manera. Si la lesión no es resecable, como en este caso, podemos recurrir a tratamientos alternativos, ahorita lo vamos a ver, que pudiera ser el uso de una embolización o otros medicamentos, para los cuales algunos de ellos todavía no están en el mercado. Pero ahí tenemos un ejemplo de una paciente que tuvimos con un tumor de células gigantes en el sacro, que se embolizó por unas 6 o 7 ocasiones y finalmente el tumor se calcificó. La paciente tiene como 7 o 8 años de que se embolizó y no ha tenido recurrencia de la tumoración. Si el TCG está en las extremidades, como lo que ya vimos hace un momento, tenemos que valorar si el cartílago articular y las corticales son viables o si no lo son, o si están muy dañadas. Si el cartílago y las corticales son viables, pues podemos utilizar la técnica LEFNIC que ya describimos. Pero si el cartílago o las corticales están muy dañadas, como en este caso, y es un hueso del cual no podemos prescindir, pues se hace una reconstrucción. Y si es un hueso del cual podemos prescindir, como el cúbito distal o el peroneo proximal, pues se hace una resección. Y ese es más o menos el algoritmo que tenemos nosotros de tratamiento en nuestro hospital. Muchas gracias.